Hola a todos, mi nombre es Sergio Viano, yo soy ingeniero agrónomo de INTA General Villega y junto a la empresa Fibro el año pasado realizamos un ensayo en nuestras instalaciones donde comparamos el uso combinado de virginiamicina y monensina en la terminación de novillos a corral. A su vez, evaluamos los efectos sobre la salud ruminal y hepática y la respuesta productiva. Como conocemos, en la terminación de novillos a corral, las dietas se caracterizan por contener una alta participación de granos procesados. Esto genera una elevada extensión y tasa de digestión ruminal, provocando una rápida acumulación de ácidos grasos volátiles en el rumen. Si estos grasos volátiles no son absorbidos, genera una disminución en el pH del rumen, provocando lesiones en el rumen y desarrollo de abscesos hepáticos. Estos disturbios generados por un brusco descenso de pH aumentan los costos en la producción, ya que el rendimiento del animal disminuye. Para mitigar estos efectos existen diferentes estrategias, y uno de esos es la utilización dietaria de moduladores de fermentación, como es el caso de monensina y virginiamicina, que actúan reduciendo o inhibiendo el crecimiento de bacterias gram positivas, como por ejemplo aquellas que actúan en la digestión de las fibras, aquellas que son productoras de lactato, o bien las generadoras de abscesos hepáticos, pero a su vez la virginiamicina también ejerce efectos directos sobre bacterias gram negativa, como es el caso de Fusobacterium, que es la principal bacteria formadora de abscesos hepáticos. Debido a que estos dos aditivos dietarios tienen un diferente modo de acción, su combinación mejoraría entonces la eficiencia alimentaria mediante la modulación del entorno del rumen. Y es por eso que nuestro objetivo fue evaluar el impacto de la inclusión dietaria combinada de virginiamicina y monensina sobre el pH ruminal, la ocurrencia de abscesos hepáticos y las respuestas productivas de novillos terminados a corral respecto del uso de dichos aditivos por separado. Para ello evaluamos 3 tratamientos, uno de ellos lo denominamos MN, que contenía 30 miligramos de monensina por kilo de materia seca de ración. Otro tratamiento fue llamado BM, que contenía 25 miligramos de virginiamicina por kilo de materia seca de ración. Y un tercer tratamiento era monensina más virginiamicina. Para ello usamos una dieta base que contenía un 18% de silage de maíz, un 74% de grano de maíz seco partido, un 4% de soja, 3% de un suplemento vitamínico mineral que contenía además su aditivo correspondiente y un 1% de urea. A su vez, se utilizaron 144 animales, tanto angus negros como colorados, los que fueron agrupados de a 6 y distribuidos en los 24 corrales que contamos en la experimental. A su vez, fueron bloqueados por color y por peso vivo. Estos animales se adaptaron por 21 días tanto a las instalaciones como a la dieta, y su nivel de grano de maíz fue aumentando gradualmente, igual que la oferta. Al día 11 se colocaron sensores de pH en 2 animales en cada uno de los corrales experimentales, y en ellos se registró el pH cada 10 minutos. Nuestro periodo experimental fue de 92 días, y tanto al inicio como al final del ensayo se registró el peso vivo con desbaste, el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. A su vez, la comida la entregamos una vez por día durante la mañana, y al final del ensayo los animales fueron faenados, registrando el peso de carcasa caliente y recuperando los hígados y rúmenes, los cuales fueron nuevamente traídos a la experimental, en donde en los hígados contabilizamos los abscesos hepáticos y los clasificamos según su posición, siendo superficiales o internos, como en la imagen 1, que se ve un absceso superficial, mientras que en la imagen 2 observamos un absceso interno. A su vez, también los clasificamos por su tamaño, siendo pequeños aquellos abscesos que eran o tenían un diámetro menor a 2 centímetros, siendo medianos los que tenían un diámetro de entre 2 y 4 centímetros, y grandes aquellos que poseían un diámetro mayor a 4 centímetros. Una vez clasificados, se calificaron según la escala que estamos detallando a continuación, siendo A- aquellos hígados que contenían hasta 2 abscesos hepáticos pequeños,
A más aquellos que contenían un absceso grande o más de 4 abscesos medianos, y A para el resto de las situaciones. En el caso de los rúmenes, se cuantificó la superficie tanto externa como interna dañada en relación a la superficie total, y esto lo generamos exponiendo el rumen completamente abierto y colocando una cuadrícula que tenía 20 recuadros de 16 centímetros por 16 centímetros, y con ello determinábamos el tamaño total del rumen y la ausencia o presencia o algún tipo de daño, ya sea enrojecimiento, inflamación, y lo cuantificamos respecto al tamaño total. Yendo un poquito a los resultados, podemos observar en la parte de performance que como el consumo de materia seca fue distinto y fue menor para aquellos animales que recibieron el tratamiento combinado, y esto se expresó tanto en valor absoluto como en valor relativo al peso, siendo el consumo relativo, que también dio un valor menor para aquellos animales que obtuvieron ambos aditivos combinados. En este gráfico podemos ver la evolución del consumo de materia seca, donde se observa claramente que aquellos animales que tuvieron la combinación de los aditivos pudieron consumir una menor cantidad de materia seca. Y esto es un dato bastante importante referente al consumo. También podemos comentar que si bien la ganancia de peso fue igual para todos los tratamientos, cuando afectamos el consumo por la ganancia de peso, obtenemos la eficiencia de conversión, dando un valor mejor para aquellos animales que obtuvieron la combinación, el cual representa que por cada 5,7 kilogramos de materia seca consumida, la ganancia de peso fue de 1 kilo. Contrariamente al resto de los tratamientos, donde el consumo de materia seca para ganar 1 kilo fue de 6,3. Algo similar podemos observar con el peso de la carcasa. Si bien afectando el consumo sobre el peso de la carcasa, obtenemos la eficiencia de conversión de la carcasa, donde se encontró un mejor resultado para aquellos que también tuvieron la combinación, siendo que por cada kilo de carcasa obtenida se necesitó 2,95 kilogramos de materia seca para la combinación, frente a 3,10 o 3,14 kilos para el resto de los tratamientos. Para las otras variables que analizamos no encontramos diferencia, siendo estas el rinde, el espesor de la grasa dorsal o el área de ojo de bife. Yendo un poquito a los hígados, encontramos que no hubo diferencia entre los tratamientos, como así tampoco en la severidad o en la intensidad de los abscesos entre los tratamientos. Esto se puede comentar que de los tratamientos, del total de los hígados que fueron afectados por al menos un absceso, rondó en promedio para los 3 tratamientos el 24%, y es un dato que es bastante similar a los obtenidos o a los registrados por la bibliografía que consultamos previamente. Lo que sí observamos es que la intensidad o el nivel de daño, por decirlo de algún modo, fue relativamente más bajo, obteniendo un valor de absoluto de 1,6 abscesos por cada hígado afectado. Algo similar observamos cuando analizamos el porcentaje total de hígados afectados, siendo solamente el hígado una calificación de A-, obteniendo un 83%, ¿sí? Es decir, que el 83% de los hígados que tuvieron al menos un absceso se catalogó o se clasificó como A-,
Algo que difiere bastante con los datos que ha reportado Castillo López en el año 2014, en una serie de ensayos que realizaron en Estados Unidos, donde ellos reportaron entre un 50 y un 60% de hígados con una calificación de A+, que nosotros en nuestro caso no pudimos reportar ninguno. Hablando un poquito de los resultados de rumen, debemos aclarar que no observamos ningún tipo de daño en la pared externa del rumen, por lo cual estos datos corresponden al nivel de daño de la pared interna, en donde tampoco pudimos encontrar diferencias tanto en las proporciones del rumen dañado como tampoco en la severidad o en la intensidad del daño entre los tratamientos. Pero lo que sí podemos observar es que el 67% de los rúmenes, de la totalidad de los animales, presentaron algún tipo de daño. Y eso sí es un dato alarmante para nosotros, y como contrapartida podemos decir que si bien ese dato del 67% de rúmenes dañados es alto, podemos ver que la incidencia de estos daños son menores al 3% del tamaño del rumen. Analizando un poquito los valores de pH, tampoco pudimos encontrar diferencias entre los tratamientos, por lo cual me pareció bueno utilizar esta marcha de pH o esta evolución de pH de uno de los animales que fueron del ensayo, en donde me pareció bueno mostrar cómo se obtiene o cómo se representa el valor máximo de un pH. En este caso, para los 3 tratamientos fue de 6,85, el valor medio de los 3 tratamientos fue de 6, mientras que el valor mínimo de los 3 tratamientos fue 5,02. Evaluando algunas otras variables, podemos hablar del tiempo pH menor a 5,6, que está representado en porcentaje, y en este caso representa a la cantidad de tiempo en porcentaje en cual el animal presentó un pH menor a 5,6. Como sabemos, un pH menor a 5,6 indica que el animal puede estar sufriendo acidosis. Para el total o el promedio de los 3 tratamientos, el valor de tiempo de pH menor a 5,6 fue de aproximadamente 10%. Esto significa que el 10% del tiempo el animal pudo haber tenido acidosis. Otra de las variables que analizamos fue área de pH menor a 5,6, que utiliza la información del tiempo de pH menor a 5,6, pero a su vez le agrega el factor de la intensidad, es decir, que esta área representa la suma de todos los valores que se encuentran por debajo de 5,6, esa área, y para nuestro caso, el promedio de los 3 tratamientos fue alrededor de 60. Otra variable que evaluamos fue episodio de pH menor a 5,6, y es decir, que esta variable indica la cantidad de veces que un animal tuvo pH menor a 5,6 durante al menos 180 minutos. Y como modo de promedio de los 3 tratamientos, observamos que ese valor de número de episodios por el cual el animal tuvo un pH menor a 5,6 al menos durante 180 minutos fue de 23,3. A modo de conclusión, podemos decir que la combinación de monensina y virginiamicina resultó en un 4,3% en la reducción del consumo de materia seca, con una similar ganancia de peso y peso de carcasa caliente, que esto representa en una mejora del 9,4% en la conversión de alimento a peso vivo, o del 5,4% en una reducción en la cantidad de alimento consumido por kilo de carcasa obtenido. A su vez, el rendimiento si la carcasa y la característica de la carcasa no se vieron afectadas por los tratamientos, ni tampoco hubo diferencias en cuanto al pH ruminal, a la prevalencia de rúmenes
e hígados afectados, como tampoco en la severidad de dichas afecciones. Y como modo de consideraciones finales, podemos decir que utilizando una dieta base de grano de maíz seco partido y bajo las condiciones en las cuales nosotros pudimos representar el ensayo, y desde el punto de vista de la salud ruminal y hepática, no pareciera haber ventajas derivadas del uso de un aditivo respecto del otro, o bien de su combinación, pero sin embargo, en algunas variables de performance, como es la combinación, como es la eficiencia de conversión, perdón, mejora hacia aquellos tratamientos que tuvieron la combinación. También podemos decir que si bien la severidad del daño ruminal y hepático fue menor al reportado por bibliografía internacional, donde vimos que la prevalencia del 67% para lesiones ruminales y el 24% para abscesos, respectivamente, nos indican que existe un espacio para la salud ruminal y el bienestar animal. Es decir, que se pueden utilizar diferentes aditivos como los empleados en este trabajo. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Les dejo el mail ahí arriba, por si quieren hacer alguna consulta o si hay alguna parte que no se haya entendido. Le agradezco a todos por su tiempo y los espero en la siguiente charla. ¿Cómo les va? Mi nombre es Adrián Bifaretti, soy jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La idea es un poco plantear algunos lineamientos de cómo se están viendo estas nuevas tendencias en la definición del consumo alimentario, de la compra de alimentos, que tienen mucho que ver con los cuestionamientos que sufre la carne vacuna y otras carnes también, sobre todo en aspectos que hacen a la salud, al bienestar animal y a la sustentabilidad. Entonces, la idea es un poco avanzar en estas cuestiones. En primer lugar, cuando uno le pregunta al argentino a través de distintas encuestas, en este caso es una encuesta online, un panel online que tiene el IPCBA, las distintas razones por las cuales se está viendo un menor consumo de carne en los próximos años. La pérdida de poder adquisitivo, en primer lugar, es la respuesta que surge con más claridad. Luego, la diferencia de precios relativos con respecto a otras carnes sustitutas o alternativas. Y en tercer lugar, como marca ahí la flecha, un 17%, con el cambio de las conductas alimentarias, ¿sí? Eso es un poco el eje de esta presentación. Argentina está sufriendo o está atravesando un cambio en las conductas alimentarias tal cual sucede en otros lugares del mundo, ¿no? El tema medioambiental aparece en cuarto razón o explicación de por qué se entiende que va a bajar el consumo, y solamente un 15% cree que no va a bajar el consumo de carne vacuna en los próximos años, ¿no? Eso, la verdad, es un dato a tener en cuenta que surge de la encuesta del IPCBA. El instituto también trabaja con focus groups. Yo les voy a mostrar una serie de slides de distintos aspectos que tratan de explicar las motivaciones por las cuales la gente también consume menos carne, ¿no es cierto? Ya sea segmentos flexitarianos, aquellos que de alguna manera, si bien siguen comiendo carne, comen menos cantidad de carne, y segmentos más fundamentalistas, más extremos, como los veganos y vegetarianos, que ahí están puestos bajo la denominación de veggie, ¿no? Una cuestión es el reclamo de un modo de explotación de los animales, ¿no? Como está planteado ahí. Estos son verbatim o testimonios, por decirlo de alguna manera, de la gente que ha participado en focus groups. Nosotros trabajamos mucho con focus de distinta naturaleza, pero mucho haciendo hincapié en conductas alimentarias, como les digo, como variables de segmentación y sobre todo en los segmentos más jóvenes, ¿no? Los millennials y los centennials. Pero esta cuestión o esta crítica hacia la explotación, que se manifiesta también con tendencias antiespecistas, ¿no? de muchos movimientos antiespecistas, bueno, es uno de los motivos por los cuales hoy se consume menos carne en nuestro país. Esto está llegando.
El tema de salud es quizás uno de los motivos también más mencionados. Esto surge también de los focus groups, la cuestión de buscar la creencia de que dejando de lado la carne se come de una manera más saludable, y también la cuestión de posibles enfermedades, ¿no?, derivadas del consumo de carne. Insisto, siempre esto desde la creencia de la gente que manifiesta estar comiendo menos carne. El tema ambiental, en pleno, todavía prácticamente saliendo de la COP26, ¿no es cierto? Con la COP26 bien presente, mucha gente tiene la sensación de que la ganadería y la actividad ganadera trae consecuencias negativas para el medio ambiente. Acá me parece que hay que trabajar muchísimo, como lo voy a mostrar al final de la charla, en todo lo que significa educar y primero generar evidencia científica y por otro lado educar al consumidor. De los focus groups también se deriva muchas veces, sobre todo en los más jóvenes, esta cuestión de impresión al manipular la carne, ¿no? Más allá del verbatim hay una nota por ahí del exterior, pero del caso de Inglaterra, que justamente un estudio que demostró cómo en los más jóvenes provoca impresión esta cuestión de manipular carne vacuna a nivel de cocina, ¿no? La sangre, la grasa, los nervios, como quieran llamarle la gente, pero esta cuestión muchas veces impresiona a los más jóvenes. El tema de los documentales que se vienen multiplicando cada vez más en redes, ahí hay también testimonios de gente que ha participado en focus groups con conductas flexitarianas, y en donde justamente una de las razones que esgrimen es, bueno, se están viendo más documentales que por ahí antes no se veían, del detrás de escena de la producción y de la industria frigorífica, que por ahí no terminan causando una buena imagen, y esto es lo que lleva muchas veces a un menor consumo de carne. Acá hago la salvedad también. Muchos de estos documentales tienen un elevado, un sesgo, ¿no es cierto?, bueno, esto también contribuye a una imagen negativa de la carne vacuna. Otra tendencia que se está viendo muchas veces es que hay como un efecto en donde si un miembro de la familia o la pareja termina volcándose a conductas alimentarias como el veganismo o el vegetarianismo, bueno, otros miembros de la familia o la pareja termina también volcándose a estas nuevas tendencias. Se está viendo cada vez más que la posibilidad de formar pareja, hoy en día el considerar la conducta alimentaria termina siendo un motivo más para ver si la cosa va a funcionar o no. De hecho, ya hay sitios y aplicaciones, por ejemplo, donde al estilo de Tinder, en donde se permite solamente participar a aquellas personas que son veganas, ¿no es cierto? Entonces, es como que se forma un núcleo, y ese mismo núcleo o grupo cerrado, ahí no admite otro tipo de conducta alimentaria en la posibilidad también de buscar parejas, ¿no? Esto es muy común hoy en día a través de Internet. El tema de las mascotas, nosotros hemos visto en muchos focus groups que hay alguna correlación existente entre aquellos que tienen mascotas y aquellos que por ahí sienten más culpa, más lástima de la matanza de animales, por más que estemos hablando en algún momento de animales domésticos y no de animales de producción. Pero bueno, esto también es un factor que puede derivar en un menor consumo de carne. El independizarse, hay mucha gente que cuando está todavía con su familia paterna, materna, sigue más o menos manifestando los mismos hábitos de consumo de alimentos, o sigue respetando los mismos hábitos de consumo de alimentos. Cuando esas personas, esos jóvenes se independizan y de repente se van a vivir solos, por ahí eso es como que libera el freno. Si alguno tenía pensado pasar a una conducta alimentaria que vaya dejando de lado la carne, y lo hacen. ¿Cómo se manifiesta esto en la compra? En el caso de Argentina, cuando uno pregunta qué interesa cuando se compra carne vacuna en nuestro país, está en línea con algo que les mostraba recién, pero la gente valora mucho que el producto sea fresco, que el precio siempre sea acorde a la calidad y al poder adquisitivo de las personas,
Y aspectos visuales, ¿sí? El tema de grasa, el tema del color. Esto es en la compra, reitero, en el momento del acto de compra. Sí empiezan a aparecer después, que es lo que está señalado en el óvalo, aspectos que tienen que ver con el título de esta presentación, ¿no? Bueno, preocupaciones por la salud, por la cuestión medioambiental y el tema del bienestar animal. Más allá de estas preocupaciones, en Argentina, y como les mencionaba, hay distintas conductas alimentarias. Un 66% de la población sigue siendo carnívora tradicional, o omnívora, si se quiere, para plantearlo más técnicamente. Hay un 29% de la población que es flexitariana, es decir, come de todo, pero va con la intención de disminuir el consumo de productos cárnicos, y hay aproximadamente un 5% de nuestra población que es más extrema en su conducta, es o vegana un 2% o vegetariana un 3%. Estos datos son bien contundentes estadísticamente porque responden a un panel de consumo que hace el Instituto con 1000 casos representativos online cada 2 meses. Tenemos esta medición cada 2 meses y eso es lo que viene dando desde hace bastante tiempo. O sea, esa es más o menos la proporción de los segmentos de mercado en función de las conductas alimentarias. Lo interesante es que, más allá de estas generalidades, cuando uno analiza cada conducta alimentaria en particular, y uno indaga por la posibilidad de ir o bajando el nivel de consumo de carne o directamente abandonar el consumo de carne, las razones, los motivos, en el caso de los carnívoros tradicionales, como muestra la parte de la izquierda de este slide, 8 de cada 10 personas casi están manifestando problemas de índole económico, ¿no es cierto? Es decir, la carne como alternativa alimentaria no responde a sus posibilidades económicas, ¿no? En segundo lugar, sí, una cuestión de buscar de las creencias una alimentación más saludable. En el caso de los flexitarianos, la cuestión económica en realidad aparece, pero en segundo lugar. En primer lugar, sí aparece esta idea de que dejando de comer carne de a poco se va logrando una alimentación más saludable. Y en el caso de los segmentos más extremos, veganos y vegetarianos, la principal razón por la cual dejan de comer carne, en este caso, es el maltrato y el sufrimiento animal, ¿sí? Segundo lugar, el tema de salud, y después aparecen en otro orden de menor importancia, cuestiones económicas, medio ambiente, el tema de seguir una tendencia, una conducta, etc. Estas son las razones, y un poco también diferenciándolo según las conductas alimentarias, también para marcar dónde se está dando este fenómeno a nivel de segmentos etarios. El fenómeno de veganismo, vegetarianismo, es claramente un fenómeno más bien femenino, si bien hay muchos hombres, muchos varones que se están volcando a esta tendencia, pero hoy en día sigue respondiendo a un segmento más femenino, ¿no? Si uno analiza desde lo que es el género. Lo mismo si uno plantea esta diferenciación de conductas por niveles etarios, por edades. Los centennials, acá marcados como un segmento de 18 a 25 años, tienen más inclinación a estas nuevas conductas. Y ahí en el gráfico están marcados con flechas, pero si uno lo ve, en el caso de centennials hablamos de un 7% de población vegetariana versus un 1% solamente en aquella segmento de la población de más de 50 años. O sea, así como el fenómeno está muy marcado en género, también está muy marcado en edades, ¿no es cierto?, con más preponderancia en los segmentos más jóvenes. Cuando uno le pregunta si el problema pasa por el bienestar animal o el trato animal, cuando uno le pregunta al argentino si está dispuesto a evitar la faena para conseguir carne vacuna a partir de lo que sería la faena animal, en realidad casi un 60%, sí, 56% de la gente dice, bueno, no pienso hacer ningún cambio, yo voy a seguir comiendo de la misma manera, no voy a plantear ningún cambio en mi modo de ver esta historia, ¿no? Ahora, un 30% sí dice que estaría dispuesto a comer menos carne y reemplazarla por alimentos de origen vegetal, o sea, todo esto para evitar la faena. Directamente un 8% abandonar el consumo de carne, y después hay otras
actitudes o actividades en las cuales ya hay mayor activismo, justamente, ¿sí? Desde ir a marchas, desde promover directamente el abandono del consumo en redes, etc. Hay una actitud ya más participativa de la gente desde este punto de vista. Indagando también en otras cuestiones y tratando de responder la pregunta de la charla, ¿no? Si esto es una moda o una tendencia. De nuevo, cuando preguntamos a los argentinos cómo piensan que se les está inculcando a los más chicos comer, ¿no es cierto? Dejando de lado lo que son centennials, millennials, cómo se los está inculcando a los más chicos en sus formas alimentarias, la gente dice, bueno, un 61% dice, de alguna manera se los está inculcando a que coman menos carne, ¿sí? Ya sea por razones de salud, por cuestiones de maltrato animal o por cuestiones de medio ambiente. Solo un 31% cree que en realidad no se les está inculcando que coman menos carne, sino que sigan comiendo de la misma manera. Y se dice que un 8% de los chicos estarían siendo inculcados directamente a abandonar el consumo de carne, ¿no? Esto es la percepción de la gente sobre qué está pasando con los más chicos. En el IPCBA hemos realizado focus groups este año, tratando de entender qué pasa en una familia donde un chico de repente plantea no querer comer más carnes, y en realidad un poco las etapas que hemos identificado son estas. Desde el planteo, desde que un chico dice, bueno, no quiero, mamá, papá, no quiero comer más carne. Los padres en un primer momento hay como una oposición, ¿sí? No están muy de acuerdo en que suceda esto. Se empieza a generar una discusión, conflictos, esos conflictos a veces escalan bastante y muchas veces es como que los padres terminan hasta aceptando esta situación de los más chicos, y ese es el momento en donde se consulta a un profesional, a un pediatra, a un nutricionista. Muchas veces si hay pediatras o nutricionistas que no están de acuerdo, terminan buscando otro en donde sí están de acuerdo en que se deje de consumir carne vacuna u otros productos cárnicos, y muchas veces se termina todo este ciclo con un proceso de acompañamiento y colaboración de los padres para, justamente dar lugar a que los más chicos adopten estas tendencias, ya sea veganas o vegetarianas. Y yendo un pasito más adelante en esta historia, muchas veces los mismos chicos o los mismos adolescentes que adoptan estas tendencias o estas nuevas conductas alimentarias terminan convenciendo a los padres de que ellos también se empiecen a volcar un poco más hacia estas tendencias, ¿no? En el medio de esta transición siempre hay dificultades operativas de la madre o los padres que tienen que cocinar, y hay que pensar en distintos menús, y bueno, ahí es donde justamente para no complicar más la historia, a veces las madres o los padres que cocinan terminan comiendo lo mismo que los veganos o vegetarianos, por más que sean carnívoros, ¿no? Esa es una tendencia que hay que seguirla de cerca porque tiene mucha potencia hoy en día en los hogares donde se plantea desde los más chicos no querer comer carne. Todo este proceso se ve ampliado, amplificado por las redes sociales, en donde, bueno, el tema del veganismo no solo entra por la alimentación, ¿no? Sino que hoy en día ya entra por la cosmética, entra por la moda, va entrando por otras cuestiones, y además encontramos, yo les mencionaba, el tema de mucho activismo por un lado, mucho antiespecismo, mucho activismo ambiental, mucho activismo vegano, y también muchos influencers que se van también de alguna manera encolumnando detrás de estas tendencias y van sirviendo como una amplificación, ¿no? Esto se traduce en un problema de marketing muy claro para la carne vacuna, ¿no? Que es el tema que estamos tratando, porque técnicamente un embudo de marketing, lo que se conoce como embudo de marketing, es el proceso o las instancias que va pasando un potencial comprador o consumidor de un producto, en este caso carne, desde que toma conciencia de ese producto desde si tiene algún interés o no, si le despierta un interés, si lo considera, si puede haber alguna intención o no de compra, si efectivamente evalúa y lo compra. Esas serían las etapas lógicas de un embudo de marketing. Y yo les planteo acá la diferencia que uno está viendo al respecto. Antes, y hablo para Argentina,
no había interferencias. Prácticamente todos los potenciales consumidores de carne ingresaban, porque la carne, que siempre formó parte de nuestra cultura y nuestra identidad, prácticamente se heredaba, ¿sí? Un pueblo carnívoro, bueno, en todas las casas se consumía carne. La contraindicación, obviamente, siempre estuvo, eran posibles problemas para consumirla, pasaban por lo económico, y así, siempre había confianza en este viaje del consumidor a través de este embudo. Hoy en día no, porque hay muchas interferencias, por lo que les vengo comentando. La carne ya no se hereda, hay que reelegirla, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Si mis padres comen carne, yo no necesariamente tengo que comer carne, eso es lo que dicen, lo que manifiestan. Además de las contraindicaciones, entre comillas, económicas, se suman cuestionamientos ambientales, de salud, de trato animal, etc. Y entonces el desafío que se le plantea al marketing es justamente construir nuevos ejes de confianza para que el consumidor pueda volver a transitar ese embudo de marketing, y el negocio no vaya perdiendo, o no tenga una merma de potenciales compradores o consumidores. Esto lo explico para carne vacuna, pero tiene la misma explicación para cerdo, para pollo o para cualquier otro producto que tenga los cuestionamientos que hoy en día está teniendo la carne vacuna. Posibles soluciones o posibles intervenciones ante este problema de marketing y que afecta al negocio sin ninguna duda. Bueno, en primer lugar se necesita derribar muchos mitos o muchas falsas creencias, o creencias erróneas, ¿no es cierto? Trabajar para luchar también contra la desinformación o la mala información, sobre todo en un mundo virtual lleno de fake news. Bueno, evidencia científica, ¿sí? Lo planteo en un ámbito como el de APA, que me parece que es el mejor de los ámbitos y se entiende perfectamente de qué estoy hablando, pero la importancia de generar información y conocimiento a nivel local es clave en esta batalla, que se entienda, ¿no?, cuando digo batalla, pero hay que generar información, conocimiento, y hay que tratar de que el mismo llegue a aquellos que tienen algunas dudas o falta de confianza en el producto, ¿no? Acá les pongo algunos ejemplos desde el tema sustentabilidad, un trabajo que ha encarado en su momento el Instituto con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, y que se ha presentado hace muy poquito en un seminario nacional. En el ámbito del trato animal, estamos trabajando desde el IPCBA con el INTA en el desarrollo de protocolos. Primero se avanzó con el tema de protocolos para engorda corral, y actualmente ya encaramos una nueva instancia para lo que es producción extensiva. Y bueno, no vale de nada generar el conocimiento si no se difunde en la sociedad, ¿no es cierto? Desde lo que es medios tradicionales, medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Acá hay dos ejemplos, TN, Gente, pero lo importante acá, y lo que le decía, era trabajar también en las redes, ¿no? En una situación donde se pone en juego la reputación del sector y el producto. Lo importante es llegar a las redes, y acá también les pongo muy brevemente algunos ejemplos, ¿no?, de la importancia de tener formatos como microcontenidos, que se le llama, o fast content, porque es lo más entendible y lo más digerible, sobre todo por los más jóvenes, que no van a andar, digamos, invirtiendo su poca atención o su poco tiempo disponible para atender en un paper o o información científica. Hay que digerirla y hay que mostrarla de alguna manera para que sea más asimilable, y los más jóvenes, esto que ustedes están viendo, de alguna manera, este tipo de contenidos es lo que mejor funciona de acuerdo a los estudios que hay en el mundo y los que estamos teniendo desde el IPCBA. Esto en términos de defender ante los cuestionamientos que yo les mostraba que hoy en día están a la orden del día en las redes sociales. Esto, reitero, sería una actitud más defensiva, pero no olvidemos también que el marketing puede trabajar con una actitud mucho más de construir valor sin necesidad de defenderse. Esta bajada de mensajes a aquellos que por ahí siguen otras conductas alimentarias o tienen un estilo de vida en donde son
defensores de lo ambiental, nunca tiene que ir por el lado del conflicto, del debate, sino que tiene que ir por el lado de la difusión de información, de tratar de trazar puentes, como decimos desde el IPCBA, ¿no? Si alguien pretende generar una grieta alimentaria por distintos motivos, el IPCBA trata al contrario, de acortarla, ¿no? Por eso esto de construir valor, hoy en día los jóvenes están en las redes, los jóvenes están con múltiples intereses, múltiples aficiones, múltiples preocupaciones en las distintas redes sociales. Prácticamente ya no están en Facebook, sino que están en Instagram y se están mudando a los más jóvenes a TikTok, y todos los días esto cambia, es muy dinámico, pero ahí hay mucho espacio para construir valor, ¿no es cierto? Lo más importante ahí es tener en claro cómo es la mejor manera de conectar con los más jóvenes, entendiendo que van a ser muy distintos a las generaciones más grandes, que cada vez van a tener distintas facetas en sus identidades y que hay que entenderlas, hay que comprenderlas, hay que saber cómo conversar con esas identidades. Esta es un poco la síntesis del trabajo y de la visión que yo les quería mostrar desde el IPCBA. Así que, bueno, reitero el agradecimiento a APA por la oportunidad y a disposición para lo que precisen. Muchísimas gracias.